Hola, bienvenidos a Artificial pero Inteligente. Yo soy Nicolás Blanco, voy a ser su host el día de hoy. Y vamos a platicar un poquito de inteligencia artificial junto con nuestro invitado especial, Cristian Morales, que es director de transformación digital. Espero que lo disfruten. Hola Cris, buen día, ¿cómo Hola Nico, estás? muy bien. Em, bueno, creo que me gustaría que arranquemos esta conversación con lo más básico y lo más simple. ¿Qué es la inteligencia artificial? No precisamente una definición técnica, sino ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista? ¿Qué es? Para mí la inteligencia artificial es modernidad, es la evolución del trabajo. Eh, Anteriormente, cuando la agricultura, por ejemplo, se industrializó, Ujú. pues se creía que las máquinas iban a desplazar a la gente y sí lo hacía de cierta manera, pero al final de cuentas todo eso va evolucionando y siento que la IA es algo similar. Ujú. eh, que debemos aprovecharla porque va a seguir evolucionando. Ha tenido en los últimos 2 años una evolución la IA bastante interesante Sí. y, y yo creo, para mí, que lo puedo resumir como la evolución que nosotros estamos teniendo tecnológicamente, ¿no? Oh, Para ti, ¿qué es la IA? estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, sí creo que es una era. Tú hablabas de la revolución industrial, podemos hablar también tal vez del Internet, ¿no? Que son eras donde aparecieron cosas completamente nuevas para el ser humano. Y al inicio creo que es normal que haya un poco de escepticismo, que la gente se sienta como, oye, pues, ¿qué va a pasar, no? Ahorita lo mismo que decías, ahorita la gente igual se pregunta, oye, pues, ¿voy a perder mi trabajo o me va a quitar la chamba? Ahorita vamos a entrar a hablar un poco de eso. Pero sí, definitivamente yo creo que es pues una tecnología que nos permite de cierto modo tener que trabajar menos para poder alcanzar más, ¿no? No sé si precisamente nos va a volver a nosotros humanos más inteligentes, tal vez no, pero pues va a ser una herramienta que nos va a permitir hacer cosas que antes no podíamos hacer pues con tanta facilidad. Em, Creo que sería interesante platicar un poquito en el trabajo cómo la utilizamos o en qué nos ayuda. Sí, ¿Tú dirías que lo utilizas diario? sí, Sí. sí, la verdad es que al principio pues tenía como mis dudas de cómo empezarlo a utilizar. Sin embargo, pues he ido entendiendo que la IA sí es una ayuda bastante buena. Eh, si antes te tardabas en hacer una presentación o en hacer un documento 4 horas, la IA te va a ayudar a hacerlo en 2 horas. O sea, Sí. te ahorra la mitad de tiempo. Por supuesto que la IA no va a trabajar sola, ni te va a hacer todo el documento por arte de magia. Ujú. Eh, Tienes que dedicar tiempo en los prompts, a darles contexto, a darles instrucciones claras, Sí. a decirle exactamente qué es lo que tú esperas. Y aún así, aunque te mande esa información, pues va a haber cambios dentro de esa base, ¿no? Entonces, no es que te cambie por completo tu manera de trabajar, pero sí te va a ayudar y te va a hacer 100% más productivo. Sí, Por lo menos te va a ahorrar el 50% del trabajo administrativo o de creación. claro. ¿Tú Sí, cómo la usas? te da un brinquito, ¿no? O sea, Sí, como que ya te adelanta. Y también mencionabas ahorita un tema interesante que es la parte del prompt o el prompt engineering de hacer. Y bueno, igual para dar contexto, el prompt es la instrucción que tú le das a la inteligencia artificial, ¿no? Probablemente la mayoría han utilizado ChatGPT o han escuchado de ChatGPT. Tú pues te metes y literalmente lo que tú le das de instrucción para que te conteste, pues ese es el prompt. Y el otro día leía precisamente que la educación, pues obviamente tiene que evolucionar en muchos aspectos, ¿no? Pero también la inteligencia artificial trae pues nuevas carreras o nuevos como vías de estudio. sí, Una de ellas es lo del prompt engineering, ¿no? Que es, oye, pues tengo que aprender a darle la información a la inteligencia artificial de una manera en la que tenga suficiente contexto, sea muy clara, sea estructurada
y que yo también le pueda decir cómo quiero que me dé el resultado Esperado, de vuelta, ¿no? claro. Entonces, por ahí creo que también hay temas muy, muy interesantes. Y de la mano con eso, pues está algo que a mí me tocó vivir de primera mano, tanto en la escuela como en el trabajo. Bueno, no, creo que ya fue más en el trabajo. Em, Al inicio yo me metía, o sea, acababa de salir ChatGPT y yo estaba en la oficina utilizando la VPN y no podía entrar, no me dejaba entrar a ChatGPT, como que en el trabajo lo bloquearon. Yo ya no estoy ahí, pero me puedo imaginar que ahora ya no es así. Como que creo que al inicio fue más bien, todo mundo dijo en las escuelas y en los trabajos fue como, no, lo tenemos que parar porque pues es como trampa o no sabemos bien qué onda o si la información es confidencial o no. Creo que eso ya se empezó a aligerar un poco, pero no sé qué piensas tú sobre eso, cómo se Sí, tiene que ahora, tratar. ahora, o sea, coincido con lo que dices, que al principio era como, pues, ¿cómo les vamos a permitir a los colaboradores que tengan inteligencias, para que no hagan nada? Entonces, ¿por qué les estamos pagando? No, no es realmente por ahí. Creo que lo hemos ido entendiendo. Ujú. Ya hay escuelas que dentro de sus materias empiezan a incluir sesiones de inteligencia artificial. Y sí es importante porque la IA, pues actualmente la estamos utilizando, pues, en general para hacer imágenes, para hacer algún tipo de, Texto, de contenido en las redes sociales, etcétera. Pero si nos vamos a cosas más específicas y regresamos al tema del prompt, el hecho de que todos tengamos esa habilidad de poderle dar una instrucción correcta a la IA, eso es lo que va a hacer la gran diferencia a poderla aprovechar o no poderla aprovechar. claro. Eh, por ejemplo, tú le puedes pedir en un chat a GPT, a ChatGPT, le puedes pedir, oye, hazme un informe financiero. Y pues te va a dar algunos puntos de lo que debe incluir tu informe financiero, etcétera. Pero si tú le dices, mira, somos una empresa que nos dedicamos a la venta de software, somos ATX, esta es nuestra página web, Ujú. este es mi archivo de finanzas, ayúdame a crear una presentación para, para esta reunión, etcétera. Si le das todo ese Claro, contexto, estos son los que van a tener la reunión, es una reunión la ejecutiva. voy a presentar con el director financiero, ellos son muy Exacto. expertos. E incluso no sé qué tanto sea cierto, que si a la IA tú le das ciertos incentivos como decirle, oye, la última sesión que tuve me fue muy mal, entonces necesito que sea algo muy Hay que darle la específico. vuelta, Sí, ¿no? como que te puede ayudar más. ¿Por qué? Porque pues tiene contexto de cómo somos Claro, los los humanos en humanos. general. Entonces, yo creo que si eso nosotros lo enseñamos en las escuelas, lo enseñamos en las organizaciones en general, en cómo sacarle realmente provecho a la IA, Sí, eh, yo sí creo que nos puede hacer mucho más inteligentes, sí nos puede hacer mucho más productivos, porque al final te conviertes en algo concreto. ujú, Eh, ujú, no es como el Google que pues tú buscas cómo hacer un reporte financiero y estás buscando y buscando, claro, solo estás divagando y sí. la IA te va a decir exactamente así tiene que ser un reporte financiero. Y creo que en el trabajo también tenemos una tarea importante. Por un lado, pues están las escuelas, que coincido contigo completamente, y luego nosotros, que pues nuestra labor ya no está en la docencia, sino está más bien en dirigir un área y tener gente a nuestro cargo. Creo que también tenemos una labor de... Es fácil decirle a alguien, oye, úsalo, métete a Copilot o métete a ChatGPT y hazlo de ahí. Como que eso no realmente ayuda mucho, pero creo que cuando tú le das las herramientas o muestras ejemplos o casos de uso reales, Ujú. creo que definitivamente es nuestra chamba promover que la gente que trabaja con nosotros también la utilice, ¿no? Sí. Yo le digo a los chavos y a las chicas que están trabajando conmigo, oigan, o sea, úsenlo. Están haciendo esto. A ver, ¿cómo lo están haciendo? Ah, usen inteligencia artificial. O sea, realmente creo que tenemos que empujar a que lo hagan, porque al final del día no se va a ir. O sea, es una tecnología que realmente sí llegó y se va a quedar y solo va a ir creciendo. Y al final es como en la época del Internet. Otra vez, la gente que no aprendió a usar el Internet, pues
si lo quieres ver como que el internet te quitó el trabajo, pues tal vez, pero no, realmente te quitó el trabajo alguien que llegó y que sí sabía utilizar el internet. Claro. Y va a pasar lo mismo. No te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, te lo va a quitar alguien que llegue y que la sepa usar mejor que tú. Sí, porque va a ser su trabajo 2 Mucho veces más más rápido y rápido. mejor. La realidad de las cosas es que creo que hay ciertos trabajos donde se necesita un toque humano, pero hay muchos otros donde la realidad de las cosas es que la inteligencia artificial va a poder hacer el trabajo pues mejor que nosotros. Tal vez redactar algo tan simple como redactar una propuesta, por ejemplo, pues es mucho más fácil que yo tenga algún error gramatical, algún error ortográfico, que tal vez el orden o el hilo no tenga pues tanta coherencia como tal vez me lo va a dar una inteligencia artificial y como dices tú, en la mitad de tiempo. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionaste el tema de no en todos los trabajos, pues va a participar la IA, pero siempre va a ser como un asistente eh, con todas las capacidades. Por ejemplo, en la medicina. En la medicina, pues obviamente tiene que estar un médico supervisando, realizando la operación. La IA actualmente pues, no realiza ese tipo Claro. de actividades, pero sí te dice con precisión y con todo el conocimiento que puede tener si un estudio de alguna persona, un estudio médico, eh, puede tener distintos resultados, por ejemplo, ¿no? Ujú, ujú. Puede identificar más rápido el cáncer, puede tener eh, bastante apoyo que le puede dar a un médico y que a nosotros pues, nos va a ayudar a detectar enfermedades mucho más rápido. Sí, Entonces, al final de cuentas, si lo vemos en el trabajo, en la aviación, eh, en el tema médico, en el entretenimiento, en todo, creo que es una gran ventaja que nosotros hayamos llegado hasta ese nivel, ¿no? sí. Ahorita que tocabas el tema del lado médico, estamos trabajando en un proyecto de hacerle un agente de inteligencia artificial a unos laboratorios médicos. Ok, La fase uno es simplemente ayudarles a atender todo el flujo que viene por WhatsApp. Cualquier pregunta que tengan los clientes sobre un servicio, sobre un estudio, si quieren que se les cotice, si quieren saber cómo tienen que ir preparados para el estudio, todo eso. Y la fase 2 que quiere hacer esta empresa es, quiero que también la inteligencia artificial me ayude no solo a mandarle el resultado al cliente, sino que le pueda dar ya una evaluación de sí, qué es su análisis, sí. ¿no? Porque nosotros pues ves el análisis y ves todos los números y tal vez ya de repente hay por ahí alguna conclusión o puedes ver si hay algún valor que está fuera del, pero no te dice Pero generalmente realmente no te dicen en palabras coloquiales exactamente, ¿no? No cuál es tu entiendes tú qué diagnóstico, tienes. hasta que vas con el médico y te Y él dice, te lo ah, pues, interpreta, ¿no? Y a veces pues es, haz de cuenta, un estudio de algo más o menos delicado y obviamente como paciente lo recibes y lo lees y luego empiezas como, ¿qué será? Estoy muy mal, estoy bien, lo googleas en Google, generalmente te dice casi casi que ya te vas a morir y pues creo que es de gran ayuda que de repente pues ya puedas tener al menos un preanálisis, ¿no? Obviamente pues no le vas a confiar ciegamente, vas a ir a ver a tu médico después, pero que ya puedas tener una interpretación en lenguaje humano natural de tu estudio, pues creo que también está muy padre, ¿no? sí. Ahorita que mencionaste el punto de que no le vas a creer ciegamente, eh, ¿qué tanto confías en la IA? Yo antes de que me conteste voy a decir, yo sí confío. Ujú, Yo ujú. sí confío bastante en la IA. Sí, eh, Porque también en el tema de los humanos pues, puede haber errores. O sea, tú claro. puedes mandar un correo sin el vínculo, puedes mandar un correo sin el adjunto. Sí. Y cuando la IA está aprendiendo y está trabajando con eso y dices, no, pues no salió el correo, Ujú, no sirve. No, o sea, es exactamente igual que nosotros. O sea, claro. podemos tener ciertos niveles de errores, pero la mayoría de las veces Sí. siempre son De atinadas. acuerdo. Yo creo que ahí también depende un poco qué estés consultando, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que la IA, a pesar de que yo lo hago, yo ya la uso casi como un buscador, muchas veces prefiero meterme ahí que meterme a Google. Sí intento, cuando me está dando datos, digamos, duros de algo, o sea, por ejemplo, no sé, yo le pido que me ayude a hacer alguna investigación de cierto tipo y me da datos, generalmente sí le pido que me dé la fuente, La por fuente. ejemplo, de dónde la trajo, ¿no? Para que yo pueda hacer un doble clic y revisar de dónde viene y todo.
Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que para muchas cosas que siento que son más, ¿cómo decirlo? Que no precisamente me está trayendo data que vino de alguna investigación, sino simplemente me está resolviendo algo lógico, pues tan solo me hace, o sea, tan solo tengo que leer un poquito lo que me está dando para saber que está bien, ¿no? Sí, O sea, claro. como que tal vez a veces te contesta cosas sobre las que tú tienes ya un poco de contexto y le das una leída y dices, está bien. Creo que donde entra un poco el problema de confiarle o no es cómo te está dando a ti la respuesta y que realmente la leas y te haga sentido. A mí me pasó el otro día que alguien me entregó un reporte de algo que teníamos que hacer aquí en el trabajo y cuando yo me puse a leerlo, pues sí le dije a la persona como, a ver, no te está dando, no está haciendo mal su trabajo la inteligencia artificial, pero tú sí, porque no tiene sentido lo que me está contestando. O sea, la respuesta está bien, pero no está respondiendo al problema que nosotros queremos resolver. Entonces, tú le estás dando mal el prompt y tú le Correcto. estás pidiendo mal la información que estás esperando y sí está mal que no te hayas dado cuenta. O sea, está mal que me estés entregando esto como un trabajo, como un entregable final y que no tenga nada de coherencia y sentido con lo que estamos esperando, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que lo tienes que leer para que mínimo sea coherente y digas, ok, la respuesta es lo que estaba esperando, ¿no? Ya si son datos críticos, pues tal vez está bien que des una leidita para revisar que, pues que está correcto, ¿no? Sí, y eso es la clave. Al final de cuentas, la instrucción que tú le das depende mucho del éxito que Claro. tú estés esperando, Sí, ¿no? sí, totalmente. Este, hay incluso hasta estructuras ya definidas de cómo debería darse una instrucción a la IA. Por ahí también comentan que darle las gracias o pedirle por favor a la IA, pues como que es innecesario, Sí. pero Yo lo hago, no sé si tú lo haces. Yo eh, a veces por ahí le echo un por favor o a veces hasta lo saludo, ¿no? sí, Sobre todo al yo sí lo hago principio. porque siento que sí tiene cierto nivel de inteligencia y sí lo entiende. Si tú le dices una broma, te la entiende y te Claro. contesta muy ameno. Este, entiendo también que pues un conjunto de algoritmos y todo eso, pero sí puede cambiar tu respuesta. Claro, No necesariamente con decirle gracias y cosas así, sino más bien el contexto completo que tú le des. Entre más información le des, sí, mejores resultados vas a tener. sí, Si eres muy específico, si le dices, quiero únicamente resultados de esta investigación del 2024, que solo se hayan hecho en Estados Unidos o que solamente se hayan realizado entre personas de tales y tales y tales, entonces, pues, entre más específico seas, pues más preciso te va a dar la claro, información. claro. Para ir cerrando un poquito, ahorita igual hablabas de como que por un lado tenemos esa sensación humana, que a veces sí, sí parece que pues estás hablando con un humano, Sobre todo cuando conversas, sí, cuando tienes una y interacción. a eso iba. Em, Me mandó mi papá el otro día un artículo del Harvard Business Review donde te ponían cuáles son los casos de uso más comunes de ChatGPT y te daban un poco una comparativa de con qué empezó y para el 2025 qué es lo que se prevé que sea lo más usado, ¿no? Con la tendencia que ha ido creciendo. Y el número uno es terapia. O sea, es gente que literalmente se mete a conversar con ChatGPT sobre, pues como si fuera terapia, o sea, sobre problemas que tengo en mi día a día, nada de una investigación, nada de matemático, nada de código. Digo, ese tipo de aplicaciones por ahí venían también en el top 10, Ujú. pero el principal era como terapia. No sé si tú lo has usado. Yo la verdad nunca lo he usado así, pero no lo veo descabellado. Tengo una prima que lo usa mucho así y me dice como es que es impresionante el tipo de respuestas que te da. Sí, sí lo he usado, Ujú, sí lo he usado y yo creo que sí es una buena herramienta para terapia porque es neutral. ujú. Y sobre todo, pues tiene mucho conocimiento del contexto de los humanos. O sea, está muy bien informado, entiende y puede incluso sentir, yo creo que por los niveles de tu voz.
tu estado de ánimo, la preocupación que podrías tener, únicamente con eso, con sentir tu volumen de voz, con entender todo el histórico de tus conversaciones, empieza a entender quién eres, ¿no? ¿Qué te preocupa? ¿Qué, qué enfermedades puedes tener? Eh, ¿Qué eventos puedes tener próximos? ¿Cuál es tu especialidad de formación? Entonces, yo creo que puede ser, sin temor a equivocarme o que nos diga, no, pues eso no puede ser, pero yo creo que hasta puede ser más completo que un psicoterapeuta humano, Ujú. porque siempre como humanos tendemos a ocultar cosas. Y a la IA, pues, si tú quieres, le puedes decir, oye, mira, es que estoy pasando por esta situación, etcétera. Y le puedes dar un contexto terapéutico mucho más completo que el que le Claro. puedes dar a tu propio... Sí, yo le he mentido a mi Exacto. psicóloga, la verdad. O sea, a Sí. veces te Porque pregunta puede dar cosas y dices, pena y... claro, dices, no, cuando tal vez sí, ¿no? Exacto. Sí, a un humano te da un poco más de pena. Y lo que decías de la parte neutral igual me parece interesante, porque un terapeuta humano tiene, y aclaremos, ¿no? No estamos invitando a que la gente deje de ir a la terapia, ¿no? Sí, claro, Simplemente, claro que sí. igual hay contras, ¿no? Evidentemente hay muchas contras que tal vez no nos va a dar tiempo de tocar, pero por ejemplo, un terapeuta inevitablemente va a tener un sesgo con base en su En su contexto, en contexto. sus vivencias, en lo que él sabe. Entonces, yo lo pensaría cuando yo le doy consejo a mis amigos, no es mi trabajo, no soy un psicólogo, pero mi consejo siempre parte de mi contexto y de lo que Claro, yo sé y de lo que yo he vivido. Y exacto. creo que inevitablemente un terapeuta, pues, hace lo mismo un Sí, poco, de correcto. manera más profesional y seguramente ellos tienen mucha más habilidad y están más educados para intentar ser lo menos o tener el menos sesgo, pero al final pues son humanos, Sí, ¿no? correcto. Y esa parte que tú dices neutral e imparcial pues es genial para un terapeuta. Exacto. Em, Muy bien, pues me pareció muy interesante. Mm, Creo que por ahí podemos seguir cerrando el episodio. Muy Gracias, bien. Chris. No, pues al contrario, gracias. Los invitamos a todos a que sigan usando su IA, exploren, vuélvanse habilidosos con ella. Sí, sí. Muy importante. Las instrucciones son el secreto. Correcto. Bueno, gracias, Chris. Gracias, Nico. Muchas gracias por haber escuchado el episodio. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y ya saben, si tienen cualquier tipo de automatización de inteligencia artificial que quieran implementar en su empresa, escríbanos en los comentarios. Nosotros les podemos ayudar. Muchas gracias.